En este vídeo vamos a ver qué es y cómo funciona un grifo de cerveza portátil. Bienvenidos a The Homebrewers. Esto es un grifo portátil. En este caso es un modelo Lean Pygmy 25. Estos grifos son los típicos grifos que soléis ver en las ferias de cerveza artesana, o al menos es donde yo los tengo más vistos. En mi caso, este lo he cogido prestado de la asociación CCZ de Zaragoza para poder hacer este vídeo review de este tipo de grifos. Estos son unos grifos portátiles que prometen enfriar la cerveza entre 2 y 4 minutos, ¿vale? Es decir, los encendemos, esperamos unos 4 o 5 minutos y nos puede servir nuestra cerveza desde un barril que esté a temperatura ambiente, es decir, no lo tenemos enfriado como tenemos un Kegerator, y podría servir aproximadamente unos 30-35 litros de cerveza fría por hora. En este vídeo vamos a ver rápidamente cómo funciona, las conexiones que son muy simples y si es verdad que hace pues todo lo que promete. Como podéis ver, es un grifo bastante pequeño. Si lo comparamos con el tamaño de un botín, por ejemplo, como veis, no es muy grande ni muy voluminoso. En este caso es el modelo más pequeño, ¿vale? O de los más pequeños porque cuenta con un solo grifo, con su regulador, ¿vale? Y sin compresor interno. Por definir a grandes rasgos, tenemos modelos de un grifo, de 2 grifos y con o sin compresor de aire, ya sea interno o externo. Este compresor de aire, ¿para qué nos sirve? Nos serviría para empujar la cerveza sin gastar en CO2. Pero ojo, que este tipo de compresores no vale para cualquier tipo de barril. Si fermentéis en barriles normales tipo S, tipo A, tipo G, no sirve, ¿vale? Porque al empujar con aire oxidaríamos la cerveza. Eso serviría para barriles, por ejemplo, que tengo este de aquí de cuando hice las banquetas, ¿vale? Donde la cerveza va dentro de una bolsa y con el aire lo que estamos es estrujando la bolsa y expulsando fuera nuestra cerveza ya carbonatada. Para un tipo de barril de los típicos, ¿vale? Corny, tipo G, tipo S, de industriales, no nos servirían, ¿vale? Porque oxigenamos nuestra cerveza. ¿Qué diferencia este grifo de otros grifos? Bien, como hemos dicho, su principal función es que es portátil. Nos lo cogemos, nos lo llevamos, encendemos y en 5 minutos tenemos nuestra cerveza fría. ¿Para qué pienso que son útiles estos grifos? Pues como bien he dicho antes, donde más los encontramos son en las ferias de cerveza. Eres un homebrewer particular para llevártelo a una barbacoa, a un camping, para momentos puntuales. Personalmente pienso que eres un homebrewer y necesitas un grifo. La forma más habitual de servir tu cerveza sería mediante un Kegerator. Así también mantienes tu cerveza en barril fría dentro del Kegerator, se conserva mucho mejor y el consumo también sería un poco menor, ¿vale? Estos son unos grifos que consumen un poquito más y están preparados para eso, lo dicho, para momentos puntuales. Este no sé si tiene un consumo en torno a los 230 vatios o algo así, os iré dejando aquí por un lado todas las características del grifo, al menos de este en concreto, que es el que estamos utilizando. Diferentes modelos variarán un poquito. Entonces, para casa pienso que es mejor un Kegerator, a no ser que seas un homebrewer que tengas poco espacio, te puede venir muy bien. Llego, me lo enciendo, sirvo mis 2-3 cervezas, lo dejo apagado y dentro de una semana pues volver a servirme otras cervezas. Para un uso más continuado, pues es mejor otro tipo de grifos. Como hemos dicho, nos serviría para cualquier tipo de barril de cerveza, siempre que tengamos los conectores adecuados. Vienen con un grifo con su propio regulador, ¿vale? Es un grifo normal y corriente que si se estropea os lo podéis cambiar. Viene con su regulador de temperatura, el cual podemos servir la cerveza en torno entre 2 y 9 grados más o menos, teniendo el barril en caliente. Caliente me refiero a temperatura ambiente. Aparte de ello, pues en mi caso pues venía con una bandeja de goteo. Y con un asa, ya que lógicamente es portátil y son grifos destinados a ir moviéndose. Las conexiones que tenemos por detrás, lo vamos a ver. Tenemos simplemente el enchufe de la luz, ¿vale? Y por detrás vemos pues la pegatina del propio modelo y la entrada de cerveza. En mi caso, como veis, solo tiene entrada de cerveza, porque no tiene ni compresor interno ni nada más. Y solo tiene una porque, lógicamente, es un grifo. Presumo que estas tapas que tenemos aquí, porque la carcasa será similar para todos los modelos y será pues la salida del compresor de aire si es interno o para la entrada desde un segundo grifo. Entonces, dicho esto, vamos a ver cómo conectamos un barril de cerveza. En mi caso, insisto, podéis de cualquier modelo. Yo tengo Cornish y tipo S. Voy a conectar este tipo S con el cabezal adecuado. La entrada hay que decir que es de 10. Os podéis buscar vuestros conectores para que sean de 10, pero en mi caso, como en el Kegerator y en mi uso habitual, todo lo tengo de 8. Simplemente lo que hago es, con un trozo de tubo de 10, ¿vale? Y con adaptador convierto
10 en 8. Entonces, bueno, espera que pongo las manos libres. Lo que vamos a hacer es colocar un tubo de 10 y nuestro adaptador de 10 a 8 para poder conectar aquí nuestra línea de 8. ¿Vale? Una vez conectado, desde aquí podemos conectar ya nuestros barriles. Vale. Cogemos nuestro cabezal, en este caso es un tipo S, ya te digo que según el barril, si es corny, pues unos Camlock, Ballock, sin problemas. Conectamos la entrada de CO2, la salida de cerveza y conectamos a nuestro grifo. Conectamos, una vez conectado, ya vamos a utilizar nuestro grifo. Una vez con todo conectado, lo que voy a hacer es servir un poco de cerveza sin encender el grifo para ver a qué temperatura está la cerveza y así empiezo a regular un poquito también el regulador del grifo. Es normal que en caliente salga con tanta espuma y sobre todo pues las primeras cervezas. Vamos a esperar que baje toda la espuma para no desperdiciar cerveza para medir la temperatura y haremos la medición de temperatura. Entonces procedemos a medir la temperatura actual de la cerveza, ¿vale? Que no va a distar mucho del ambiente. En este caso, como veis, está a unos 19 grados, 19,5. Entonces, ahora vamos a encender el grifo y vamos a dejarlo enfriando por unos 4 minutos. Como podéis apreciar, hace un poquito de ruido, es un ruido pues, de un compresor que al fin y al cabo es lo que lleva dentro para enfriar todo el circuito para servir la cerveza. Bueno, ahí han pasado 4 minutos, aunque vamos a servirnos una cerveza. Vamos a tirar un poquito más primero. Las primeras cervezas veremos que nos sale con un poquito más de espuma, es totalmente normal, ¿vale? Tendréis que ir jugando con el regulador. Pero lo importante, vamos a medir la temperatura. ¿Vale? En 4 minutos nos ha bajado la cerveza hasta los 10 grados. Vamos a dejarlo un poquito más y serviremos otra cerveza. Mientras esperamos, pues lógicamente me voy a ver esta cerveza. 5 minutos más tarde. Bueno, han pasado 5 minutos más, así que vamos a servir otra cerveza. Y tomamos una nueva medición de esta cerveza. Ahora conocemos así. En este caso ya tenemos la cerveza en torno a los 5 grados. La verdad que enfría bastante rápido.
Creo que es un grifo que va muy bien, pero está destinado para lo que está, es decir, para ferias y pequeños eventos. Para un grifo para casa, aunque lo podéis utilizar también un grifo como estos, el sistema más lógico sería, por ejemplo, un Kegerator, como tiene la mayoría de los homebrewers. Por último, vamos a ver rápidamente cómo se limpian estos grifos, o al menos cómo lo limpio yo. Yo utilizo un mini barril de 2 litros, ¿vale? Al cual le conecto la salida como si fuera la entrada de cerveza y la entrada de CO2. Y recirculo pues lo que necesite para limpiar. En mi caso, después de utilizarlo, le hago una primera pasada con 2 litros de agua y después con 2 litros de Star San. Esto después de un uso normal. En caso que necesitéis limpiarlo porque lleváis mucho sin utilizarlo, pues en vez de utilizar Star San, vuestro limpiador de confianza, OxiPro o el que vosotros utilicéis. Desconecto el barril. ¿Vale? Y en el mismo cabezal desconecto las conexiones. En lo que es la entrada conectaría como si fuese un Corning, que de hecho si tuviese un Corning directamente me serviría el mismo conector. Por el del CO2 lo mismo. De la salida de vuestra botella de CO2 a un conector del Corning y conectaría como si fuese un barril de un Corning, pero en este caso de 2 litros. Láser de producto, el CO2 empujando con el mínimo, en mi caso 0,1 o 0,2, y con esto garrafa lo que quieras para que recircule. Con esto lo que quiero conseguir es limpiar todo el circuito de la cerveza, ¿vale? Que no haya ningún pozo. Y le estoy pasando 2 litros de agua y luego 2 litros de Star San, suficiente para limpiarlo. Importante también que cuando limpiéis, hacerlo ya con el grifo apagado. No necesitéis enfriar y tampoco vais a conseguir nada. Como veis, ya no sale el agua transparente, con lo cual ya no se ha limpiado la mayoría del circuito. Insisto, después de esto, otra pasada con Star San. Y si está muy sucio o hace mucho que no utilizáis, pues OxiPro o el detergente que vosotros utilicéis. Esperemos a que salga todo el agua. Y cuando lo hagáis la segunda pasada, ya tendremos limpio nuestro grifo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, ya sabéis, podéis darle a like y seguir el canal. Un saludo.